José de Hilaria, Colegio de Norione. Carlos, Zubiri habla de la relegación, ¿ya? O relegar. Desde la experiencia, que fue lo que tú mostraste como algo fundamental o primario, ¿cómo el profesor de religión, o dónde están las fuentes para el profesor de religión para vivir esta experiencia, entendiendo, dejando fuera el Evangelio, sino yendo al tema de esta incertidumbre que tú hablaste? ¿Dónde se produce o está esta relegación hoy día para el profesor de religión? Lo que estoy tratando de expresar en el fondo, si hablamos de la experiencia, bueno, la experiencia es lo que uno hace, lo que uno realiza. Pero bueno, esta experiencia tiene que tener también una fuente. Entonces, ¿dónde están esas fuentes donde el profesor de religión, entendiendo eso específico, puede llegar a desde ahí producir un cambio? No creo que solamente el contenido de la experiencia baste. Justamente si Jesús viene a nuestras vidas, viene siempre para un cambio, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Insisto, desde Zubiri, que él habla de este concepto muy lindo de la relegación, volver a unir, ¿cómo el profesor o dónde el profesor de religión puede volver a unir la experiencia humana con la divina en el alumno? Alumno en práctica, estoy en mi último año de universidad. Me llama tanto la atención de lo que escuché ayer y hoy día y de lo que he visto en mis prácticas universitarias, que hablamos mucho de la clase de religión, hablamos de Sagrada Escritura, pero curiosamente yo no he visto en las clases en las que he estado, me voy a dirigir directo a eso, el uso de la Sagrada Escritura en los niños, en los jóvenes. No le estamos enseñando a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la pregunta del Señor recién me remitía a dónde está la respuesta. Yo diría que precisamente en eso, en que podamos transmitirla. Yo viví hace un tiempo atrás en Estados Unidos y el único trabajo que había como para mí por esos tiempos era en un McDonald's. Y mis compañeritos tenían, qué sé yo, entre 13 y 16 años, los de fin de semana. Y para preparar sus clases, ellos llevaban la Biblia, pero ya casi repollo, marcada por todas partes. Y estamos hablando entonces en un país que tiene una religiosidad bastante alta. Y al ver eso, y al ver que los chiquillos se manejaban con el capítulo, con el versículo, yo decía, ¿y por qué en mi país no? Al ver la formación que tuvo mi sobrino para la primera comunión y luego posteriormente la confirmación también, y veía que el niño mío se manejaba con la Sagrada Escritura y se volvía a pensar, ¿por qué en mi país no? Entonces yo también me preguntaba ahora, haciendo la última práctica, estoy trayendo material, pero tampoco estoy enseñándole a los niños la Sagrada Escritura desde el capítulo de versículo. Hice la prueba con un curso y la verdad es que me fue harto bien, porque comenzaron a descubrirla. Más que pregunta, yo soy Richard de acá de Santiago. Más que pregunta, quería hacer más bien comentario de lo que tú decías, Carlos, hace un rato atrás sobre el tema del saber de la experiencia, y voy a decir algo también con lo que se ha dicho ahora último. A mí siempre me gustó esa frase de los obispos en el CEDAM en Puebla, en el año 79, cuando hablaban sobre que Dios en el fondo no quiere que nadie se pierda, porque nadie sobra en el fondo en la historia, todos somos producto de él. Cuando los obispos hablaban de que las culturas precolombinas ya estaba soplando el Espíritu Santo, fue un proceso fantástico. Yo también me dedico a la historia. Y por otro lado está el tema de Santa Teresa de Ávila, cuando dice ella que Dios no cambia, que quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, que la paciencia en realidad, como tú lo acabas de decir hace un rato atrás, es un camino. Yo creo que por ahí está en parte la respuesta a lo que podemos hacer con nuestros alumnos. Si uno tiene el modelo de paciencia, el modelo un poco de humildad, si eso lo aprendió en la casa, eso queda para siempre. Y en realidad la experiencia de Dios es una experiencia personal. Si uno no la tiene, poco puede entregar. Eso. Claro, lo que aquí estamos poniendo de relieve es la resonancia que, sí, yo cuando a veces me toca predicar, si yo predico bien, me meto en la biografía del otro. Eso pienso. Es como que el otro dice, está hablando de mí. Esa resonancia que se produce entre el mensaje y el oyente
puede ser una indicación positiva, porque el espíritu que está hablando en alguien que comparte está operando en alguien que escucha. No es un proceso unilateral, sino es un proceso bilateral. Y al final es un proceso donde es un círculo donde el mismo espíritu que yo intento transmitir es el espíritu que está obrando en ustedes. Se unen dos espíritus, si yo hablo bien, porque yo puedo poner acentos inadecuados, explicar inadecuadamente, hacerlo de mal humor y entonces producir rupturas. Pero si yo entro en una determinada dinámica, puedo hacer que esa conexión se produzca entre el espíritu que está moviendo el corazón de ustedes y al espíritu que me está moviendo a mí frente a ustedes. Entonces, tiene que haber una resonancia. Y dicho para decirlo en concreto, ¿hay alguna experiencia humana más básica y más imprescindible que tener en el origen de la propia identidad un amor incondicional? Todos nosotros estamos aprendiendo cada vez más, gracias a la psicología y a otras ciencias, que haber sido querido, y no solo por nuestra conducta, por lo que hacemos, por nuestros méritos, por nuestros éxitos, sino haber sido querido de una manera incondicionalmente, sin condiciones, es una experiencia clave para una identidad sana. Eso es psicología, psiquiatría. ¿Qué tiene aquí que decir una religión que dice Dios es amor? Y cuando estábamos muertos, dice Pablo, dio la vida por nosotros. Dios puede ser, o sea, la identidad humana necesita respaldo. Nadie puede autoproducirse. Es siempre el fruto de que tengo un respaldo. Alguien me respalda. Y si me han respaldado, yo me puedo ocupar del otro, porque ya no me tengo que ocupar de mí mismo, porque de mí se ocupan. Esta es una experiencia elemental para una sanidad psíquica. Yo estoy siendo amado, por tanto no me tengo que autopromocionar, tengo quien me promociona. Por eso me puedo ocupar de los otros. Esa psiquis humana es el dato más básico de nuestra identidad. Lo que estamos viendo frecuentemente por las duras experiencias familiares de los niños y todo, es las consecuencias de la falta de este amor sin condiciones. Es decir, que el amor de la madre sea casi un amor, lo más parecido a un amor sin condiciones. ¿Cómo no va a tener nada que decir una religión que dice en la buena y en la mala yo estoy contigo? No soy tu juez, soy tu esperanza y tu futuro. Si te caes, soy quien te perdona. Si estás triste, el que te quiere acompañar. Si tienes sueños, el que te quiere ayudar a realizarlos. Más aún, de una forma de que ni te imaginas, yo seré tu futuro y serás feliz como no lo has soñado jamás. ¿Cómo no va a tener el cristianismo pólvora para salir al encuentro de la mayor de las necesidades psíquicas humanas? Que alguien me quiera por mí mismo. Si falta eso, todas las otras andaré toda la vida buscando formas de apoyos.
en el dinero, en las otras personas, en el aplauso, en la fama, en el poder. Andaré buscando la muleta que me ayude a caminar, que no tuve porque experimenté que un amor me acompaña. Por eso, fíjense, ahí tenemos en el núcleo del Evangelio, no en la superficie, no en un punto, porque en el catolicismo hablamos de una jerarquía de verdades. No todas valen lo mismo. No es lo mismo la resurrección de Cristo que la concepción virginal de María. Son dos asuntos de un nivel completamente distinto. En el núcleo del cristianismo, Dios es amor y es nuestro Padre. En el núcleo del cristianismo hay una potencialidad de humanización que debe hacerse visible en nuestra forma de predicar, en nuestras instituciones. O sea que tenemos que traducir ese amor incondicional en instituciones, en discursos, en formas de ser que transparenten al invisible. Por eso, fíjense, no es verdad que no tengamos en el Evangelio, no es verdad que el Evangelio no sea actual, que no salga al encuentro de los problemas. Es que si no lo vemos es que estamos enfocando mal. Es que si esta conexión, claro que en algún momento nos cueste, pero si no vemos que el Evangelio sale a la búsqueda, el texto del Evangelio de hoy de Jesús, ¿no? La misericordia, fijándose, estaban como ovejas sin pastor, miraba a la gente desorientada, dice, se puso a enseñarles, docencia, el texto de hoy, se puso a enseñarles. En ese sentido veo la resonancia, ¿no? Y con el tema de la escritura, fíjense, una de las grandes experiencias de América Latina post-conciliare, el texto de la escritura, ahí hay pólvora. Es quizá el tema más importante de la recepción del Vaticano II en América Latina. Ha construido identidades y comunidades. La Biblia tiene un gran potencial. Fíjense incluso, a veces no en los colegios, pero fíjense en las parroquias o en los grupos bíblicos. La Biblia tiene un no sé qué, es una gran historia cultural. Están recogidos todos los sentimientos humanos, también todos los fracasos y las agresividades y la violencia. Y donde se han hecho experiencias pastorales en torno a ella, ha habido mucho fruto. Es quizá la experiencia, según dicen historiadores, ¿no? Una de las experiencias más importantes de estos 50 años en América Latina. La Biblia en las manos de la gente. Fíjense lo que dice Francisco, lo dijo también este domingo en el Ángelus. Lleven un evangelio, todos los días lean un pedacito. Todos los días lean un trozo de evangelio. Ese texto tiene pólvora, no es un libro más. Ese texto tiene pólvora. Es un instrumento pastoral. Hay que ver cómo se lo incorpora en nuestra forma de enseñar. Pero recojamos la inquietud de que es un arma, un instrumento. Y es el instrumento que ha dado vida a la Iglesia. Los cristianos, desde que nacieron, se reúnen a leer un texto. Y en torno a ese texto revisar sus vidas. Revisan el texto y se revisan las vidas. Esa es la identidad cristiana, ¿no? Se pone frente a un texto, cuestiona el texto y el texto lo cuestiona. El creyente se convierte en adulto creyente frente a un texto. Un texto que tiene vida, que tiene espíritu, tiene pólvora, educa, corrige, alimenta, consuela, da esperanza.